Vino de un lugar llamado cielo, montado en el carruaje de lo eterno, ligero de equipaje y transparente traje, los hombres le apodaron el amor. Fue arrastrado en cada coliseo, mordido por leones en la arena, golpeado por la mano de múltiples tiranos que no pudieron apagar su sol. El amor cruzó la mar y fue la víctima del mundo y su escenario. El amor fungió de revolucionario y se tatuó en un madero. El amor se desangró, partió de un golpe maldiciones milenarias, y en cada gota va la semilla de su gracia. Y yo sentí cuando una gota cayó en mi corazón. Atravesando el velo de la historia. Dios les bendiga, Dios les guarde, amigos y hermanos, en esta hora. Es para mí un verdadero placer saludarles por este medio y poder agradecerles a ustedes por su respaldo a mi ministerio. Quiero en esta hora poder dirigirme a ustedes de una manera especial y poder realmente llevarle una palabra que Dios me ha dado en esta hora. Hace varios días Dios me ha estado inquietando en llevarle a ustedes en el libro de Malaquías, capítulo 3, los siguientes versos en la versión Reina Valera. Llevarles realmente a ustedes lo que el Señor me ha dado para poderle llevar a ustedes la palabra. Dice Malaquías capítulo 3 en la Nueva Biblia Viva, dice: presten atención a lo que el Señor Todopoderoso dice. Yo enviaré a mi mensajero delante de mí para que me prepare el camino. Entonces el Señor, a quien buscan, vendrá repentinamente a su templo. Sí, Jehová vendrá primero el mensajero y anunciará la alianza de Dios a quienes ustedes desean. Pero ¿quién podrá permanecer de pie cuando aparezca? ¿Quién podrá soltar el impacto que provocará su venida? ¿Quién podrá soportar el impacto que provocará su venida? Porque será tan poderosa como el intenso fuego que se utiliza para purificar metales preciosos, y actuará como una poderosa lejía de lavadero cuando empiece a purificarlos a ustedes. Como un refinador de plata se sentará y verá cómo se quema lo malo de su pueblo, y purificará a los levitas, los ministros de Dios, y los redimirá,
como se refina el oro o la plata, a fin de que se dediquen a las cosas de Dios con limpio corazón. Entonces el Señor nuevamente aceptará con agrado la ofrenda que presenten los habitantes de Judá y Jerusalén, como anteriormente ocurría. Dentro de poco vendré y los juzgaré y testificaré prontamente contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentirosos, contra los que roban a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, contra los que son injustos, contra los extranjeros, sin tener temor de mí. Lo digo yo, el Señor Dios Todopoderoso. Dice también la palabra del Señor en una manera especial en los versículos de Malaquías en el capítulo 3 del 13 en adelante. Pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿y qué de malo hemos dicho? Pues esto es lo que han dicho. No vale la pena servir a Dios Todopoderoso. Aún así, pecamos contra Él. No tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer a sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios dio cuenta de esto y les presentó atención. Entonces mandó que se anotaran en el libro sus nombres para recordarlos. Además, Dios dijo acerca de ellos, ya viene el día que volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no le adora. Esto es palabra del Señor. Y adoramos y glorificamos el nombre del Señor por su palabra. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Hermanos, realmente la palabra del Señor es hermosa. Y la palabra del Señor es grande cuando nos habla de una manera especial. Dios nos habla y nos dice en su palabra que Él es justo y que siempre está pendiente de todos nosotros. Dios siempre está avisándonos en una manera especial. Y Dios quiere en su palabra que nosotros podamos realmente entender por qué este mundo no puede burlarse de Dios. He visto en los últimos días en las redes sociales cómo la gente de los medios de comunicación pasan tiempo tratando de demonizar la iglesia, de hacer que las personas que estamos sirviendo al Señor sean humillados de una manera especial. Dios envía mensajeros, aún como lo hizo, para anunciar el reinado de Jesucristo en la tierra, para anunciar el advenimiento, el nacimiento del Señor y anunciar que Él iba a estar en la tierra predicando por 33 años. Y en sus últimos 3 años se iba a intensificar su ministerio, enviando al mensajero Juan, como dice en Malaquías. Pero es bien importante que nosotros podamos entender que Dios es bueno y misericordioso, que Dios realmente está con nosotros como poderoso gigante. Y Dios va a seguir purificando a su pueblo y lo va a seguir sacando de
de muchos sitios y va a seguir poniendo a su gente a predicar, y a los que prediquen la verdadera doctrina en una manera especial los va a poner hacia un lado, y hacia el otro lado separará a aquellos que no prediquen. Y se aproximan días tan terribles y tan terribles que mucha gente, incluyendo gente de la iglesia, está entretenida, durmiendo, viendo cómo el gobierno nos atropellan cada día más y se hacen cómplices de lo que el gobierno quiere hacerle a la iglesia. Y no debemos nosotros quedarnos callados y hacer como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo, pensando de que como esto está escrito en la Biblia, de que va a pasar de todas maneras, nosotros no debemos hacer nada. Dios nos exhorta para que nosotros, la verdaderamente iglesia del Señor, podamos seguir batallando, porque la iglesia del Señor no puede ser destruida. No importa si pasemos o no vayamos a pasar por la gran tribulación o por la tribulación, el enemigo, utilizando al gobierno y a las instituciones, puede detener la verdadera iglesia del Señor y a los que predicamos la verdadera sana doctrina. Y vamos a pasar dificultades, hermanos, enfermedades, depresiones, angustias, dolor, persecuciones. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 2 de Malaquías 3. Pero ¿quién podrá permanecer de pie cuando aparezca? ¿Quién podrá soportar el impacto que provoca su venida? Porque será tan poderosa como el intenso fuego que se utiliza para purificar metales preciosos, y actuará como una poderosa leija de lavadero cuando empiece a purificarlos a ustedes. El profeta anunciaba que cuando Cristo estuviera en la tierra, su palabra y su poder iba a ser tan y tan poderoso que nadie se iba a poder resistir de ese momento en adelante, de esa palabra tan bendita. Que íbamos nosotros, cuando recibiéramos esa palabra, a ser purificados, y que esta purificación iba a trascender día tras día, año tras año, siglo tras siglo, hasta el día de hoy, porque la palabra del Señor nos purifica y nos hace entrar verdaderamente en una estrategia vivida donde nosotros podamos realmente buscar la presencia del Señor. Dios es grande y poderoso, hermanos. Y cuando Él vino de ese lugar llamado cielo, nos trajo vida y nos trajo vida eterna. Fíjate que el versículo 3 dice: como un refinador de plata se sentará y verá cómo se quema lo malo de su pueblo, y purificará a los levitas, los ministros de Dios, y los refinará como se refina el oro o la plata, a fin de que se dediquen a las cosas de Dios con limpio corazón. Tú y yo posiblemente hemos sido llamados a ser levitas, a ser ministros de Dios y representantes de Dios, refinados como el oro y como la plata, para que podamos tener un corazón limpio y nos podamos dedicar a las cosas de Dios. En el capítulo 12, versículo 10 de Daniel dice: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Esta palabra y esto que está sucediendo, hermanos, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero, donde la iglesia ha sido perseguida por su palabra. Hoy mismo circula por las redes sociales una noticia que en el estado de Utah, en Estados Unidos, han decidido retirar la Biblia de las bibliotecas de todo ese distrito Davis en el estado de Utah. El estado de Utah, que ha sido históricamente gobernado por republicanos, especialmente de la religión mormona, que recuerden que ellos tienen un precepto de ser ultraconservadores, ultrarreligiosos.
Pero para ser cristiano, hermano, y para ser un íntimo amigo de Dios, el ser ultraconservador, ultra religioso, no nos va a garantizar la vida eterna. Ni podemos decir que somos refinados en el oro de la palabra del Señor. Porque aquellos que no tienen la verdadera palabra del Señor pueden encontrar cualquier cosa, cualquier, eh, digamos, cualquier excusa, por no decirlo de otra manera, para encontrar en la Biblia cosas que atenten contra la moral y en contra de la voluntad del ser humano. Y ellos dicen que como en la Biblia hay historias de incestos, hay historias de violencia, de maltrato a la mujer, pues hay que retirarla porque la Biblia ya está prejuiciando contra grupos minoritarios. Se puede buscar la noticia en el periódico Metro, que es un periódico que busca una doble agenda con la iglesia, y muchas veces la noticia puede sonar que una noticia de sorpresa para la iglesia, pero realmente la intención del periódico es decirle a los ciudadanos de Puerto Rico, mire, nosotros podemos hacer lo mismo porque la Biblia contiene material que es dañino para la salud emocional de muchas personas y tiene muchos prejuicios. Cuando se malinterpreta la palabra del Señor, cuando el diablo mete sus pezuñas en noticias como esta, lo que está buscando es tergiversar la palabra del Señor, porque aquella persona que tiene el Espíritu Santo, y recalco, la persona que tiene el Espíritu Santo revela que estos acontecimientos históricos del pueblo de Israel no son más que una enseñanza de lo que no se debe hacer, inclusive del propósito de Dios en nuestras vidas. Pero no quiero entrar con ustedes ahora a un examen exegético ni teológico sobre las historias de incesto, de violación, de maltrato, de prostitución que hay en la Biblia. Quiero entrar con ustedes a decir que Cristo viene pronto y va a separar a un pueblo de otro, como dice el capítulo 3 de Malaquías. Porque Dios está refinando a esos hombres y mujeres de Dios que son como pepitas de oro, que las tiene que pasar por el fuego para que puedan ser oro ante sus ojos de limpio corazón. En Hebreos capítulo 12, verso 10 dice, porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que practiquemos de su sanidad. En el versículo 4 de Malaquías nos dice que el Señor nuevamente aceptará con agrado la ofrenda que presenten los habitantes de Judá y de Jerusalén, como anteriormente ocurría. Y esto cuando lo traspasemos a nuestro tiempo, lo que realmente nos está diciendo es que Dios recibe nuestra ofrenda con agrado cuando la hacemos de corazón. Y solamente aquellas personas que son parte del pueblo de Dios, realmente esas personas son los que dan de corazón. Porque la palabra dice que cuando da nuestro corazón, aunque esté roto, aunque esté dolido, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Señor, dice el Salmo 51. También dice el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En Malaquías, en el capítulo 5, nos advierte que Cristo viene pronto. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Una profecía de doble cumplimiento es aquella profecía que se estableció por los profetas del Antiguo Testamento y posiblemente en ese mismo periodo se cumplió, pero en la era moderna vuelve y se cumple.
Recuerde, amigo y hermano, que muchas de las profecías de la era moderna se han cumplido ya. Y después de 1948, donde Israel se estableció como Estado, hay muchas profecías de doble cumplimiento en los libros de Daniel, de Jeremías, de Ezequiel y aquí de Malaquías y otros profetas más que se han de volver a cumplir. El versículo 5 dice, dentro de poco tiempo volveré y los juzgaré. Testificaré prontamente contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los mentirosos, contra los que roban a sus jornaleros, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y contra los que son injustos con los extranjeros, sin tener temor de mí. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Malaquías nos presenta a un Dios que es justo. Nos presenta un Dios que más que amor y misericordia nos está presentando un Dios que en un momento dado vendrá nuevamente a establecer su juicio y va a poner realmente las cosas en orden y que le va a hacer justicia contra aquellos que los invitan y meten a la gente y a mucha gente de la iglesia en hechicerías, contra los adúlteros, contra los mentirosos, contra los que roban a los jornaleros, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y contra los que son injustos con los extranjeros, y con aquellos que no tienen temor de Dios. También el libro de Jeremías capítulo 23 verso 10 nos dice, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición se ha enlutado la tierra, se ha secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. Amigo y hermano, yo te exhorto en esta hora a que busques profundamente al Señor y saques los prejuicios de tu mente y te enfoques a buscar la presencia del Señor en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, y que busques esa presencia del Señor que te dé paz para que tú puedas realmente ver al Señor un día cara a cara y no caigas en este grupo que blasfema contra Dios, que se burla contra Dios. A veces, hermanos, le damos like a cuanta estupidez hablan en Facebook o en cualquier otro medio de las redes sociales, hablando en contra de los diezmos, hablando en contra de los pastores. Y a nosotros a veces nos parece consciente, a veces nos parece agradable, a veces nos parece certero el mensaje, hermano, pero cuando usted está realmente hablando en contra de algo de la palabra del Señor, tiene que escudriñar si el mensaje es correcto o no antes de darle like. He visto mucha gente predicando en contra de diezmo y diciendo que los pastores son ladrones. Y sí, hermano, algunos hermanos que se han separado de la fe y de la palabra bíblica. Pero eso no le da derecho a usted a juzgar, y a darle like, y a darle share, mucho menos, en contra de los hijos de Dios, de la palabra del Señor, porque se vuelve usted un acusador. Y no sabe usted que usted está en contra de la niña de los ojos del Señor. Y puede pasarle como le pasó al apóstol Pablo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En Malaquías capítulo 3, verso 13 dice, pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿y qué de malo hemos dicho? Bueno, hay veces que uno puede ver a unas personas realmente escribiendo estupideces por Facebook o en las noticias. Y a veces cuando Dios nos cuestiona, cuando estemos en su presencia, Dios nos va a repetir esta misma pregunta. Ustedes hablan más de mí y todavía me preguntan qué mal hemos hecho. Hay gente que va a caer en una cama con cáncer, con yo no sé cuántas enfermedades, hermano. Y en ese lecho de muerte se van a preguntar que qué malo han hecho porque no encuentran paz, porque no encuentran sanidad. Se olvidan de su pasado, de los shares que dieron en Facebook, de los likes que dieron en Facebook, de cómo hablaron de otros a su espalda por WhatsApp.
Y ustedes se olvidan de que Dios todo lo puede ver, que Dios realmente todo lo puede realizar. Isaías capítulo 37, verso 3 dice, ¿a quién has injuriado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Es una pregunta que hace Dios y el mismo Dios contesta, contra el Santo de Israel. Así que Dios, hermano, no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Cuando decimos, hacemos algo en contra de los hijos de Dios, se lo estamos haciendo a Dios. Y eso es lo que dice Isaías 37 y 23. Que a veces se nos olvida cuando injuriamos y cuando blasfemamos en contra de los hombres de Dios. El mismo Dios se vuelve en esta parte de la palabra humano y dice, ¿y contra quién hemos alzado la voz? ¿Y contra quién hemos levantado con altivez nuestros ojos? Y el Señor dice, contra el Santo de Israel, porque también dice en su palabra que si con uno de estos lo hicieron, también con él lo hicieron. En segundo de Tesalonicenses, capítulo 4, nos dice la palabra del Señor en una manera especial, que Dios tiene algo referente a esta palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Hay veces, hermanos, que nos comportamos como el anticristo. Y esto que nos dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, es el espíritu del anticristo. Y a veces nosotros nos oponemos a todo lo que se llama Dios o a todo lo que es objeto de culto. Y cuando alguien nos llama que somos un anticristo, la gente se ofende. En Romanos capítulo 9, verso 20 dice, y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? No tenemos excusa, hermanos, porque somos creación de Dios y nosotros no podemos de ninguna manera exigirle al Creador por ninguna cosa en la tierra. El versículo 14 de Malaquías capítulo 3 dice, pues esto es lo que han dicho, no vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aun si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Hermano, estos versículos son los versículos de una persona que no agradece a Dios para nada. Y solo lo que quiere es pedirle beneficios y beneficios, pero no le agradece a Dios. Y a veces también es para personas que sufren tanto en la vida por diferentes circunstancias y dicen que no vale la pena servirle a Dios. Y se pasan quejándose de Dios, quejándose de las cosas que le pasan, como si el servirle a Dios fuera un pago por lo que Él hizo por nosotros. No, mano, hermano que nos escucha, servir a Dios es hacerlo por gratitud porque estamos vivos. Servirle a Dios es darle gracias porque no nos hemos muerto en el vientre de nuestra madre. No nos hemos muerto de pequeños, de adolescentes, de preadolescentes, de adultos, de jóvenes. Y Dios está con nosotros. Porque sí vale la pena obedecer. Porque sí vale la pena seguir los pasos del Señor, no importa las circunstancias. No importa si tenemos hambre, si tenemos fe. No importa si hemos pasado por cáncer, por asma, por todas las enfermedades que puedan haber. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Jeremías capítulo 18, versos del 12 en adelante dice, pero ellos replicaron, no pierdas tu tiempo. No tenemos ninguna intención de hacer lo que Dios dice. Seguiremos viviendo como nos dé la gana, libre de todo lo que nos frene. Así nos sentimos bien. Luego el Señor dijo, ni entre los paganos se oyó jamás cosa tal.
Mi pueblo ha hecho algo tan espantoso que no entiende. En lo alto del Líbano jamás se derribe la nieve. Las frías corrientes que emanan de las grietas del monte Hermón jamás se secan. En eso se puede confiar porque pasa con regularidad, pero no en mi pueblo, porque me han abandonado y puesto su confianza en ídolos que no sirven para nada. Se han alejado de una vida honesta y ahora viven dedicados a cometer toda clase de delitos. El pueblo de Israel en un momento dado, dice Jeremías, que había desobedecido tanto a Dios, que había proliferado con su boca, que servir a Dios era perder el tiempo y que ellos iban a hacer lo que le da la gana. Lo que está pasando hoy día en el mundo, lo que está pasando hoy en Puerto Rico. Hermanos, este pueblo está viviendo lo que le da la gana. Y unos a otros se recomiendan y se dicen que lo que se está es perdiendo el tiempo cuando se va a las iglesias, especialmente a las iglesias evangélicas. Pero Malaquías es claro y nos dice que solamente en Dios podemos encontrar la salvación y seremos felices en Dios. Y que un pueblo que habla de esta manera es un pueblo que tiene el corazón del anticristo. Un pueblo malagradecido de Dios dice, como dice el verso 15 de Malaquías, bien sabemos que los orgullosos viven feliz y que los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Hay mucha gente que mira solamente lo que le pasa al vecino, lo que le pasa al amigo, pero no puede ver que el vivir con Dios es realmente un espíritu de agradecimiento, de libertad, porque pronto cuando Él venga nos va a librar de una muerte eterna. ¿En qué realmente estamos pensando? O somos impíos o somos creyentes. Pero Dios va a separar y no va a permitir que nadie se burle de Él, hermano. En Proverbios capítulo 12, verso 12 dice, el impío codicia el botín de los malos, pero la raíz de los justos da fruto. Olvídate lo que pasa alrededor. Deja de pensar que las cosas que te pasan a ti no le pasan a la otra persona, porque en todo Dios tiene un propósito. El Salmo 95, verso 9 dice, cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra. Tú has mirado para atrás en medio de tus situaciones y has podido ver de cuántas cosas nos ha librado el Señor. Por consiguiente, tú tienes que ser de ese pueblo que es aprobado del Señor, para que Él cuando venga a separar a los cabritos de las ovejas, estemos nosotros con las ovejas. El versículo 16 de este capítulo de Malaquías dice lo siguiente. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan, oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Este versículo 16 tiene una promesa maravillosa. Tiene la promesa de que cuando tú adoras y sirves a Dios de todo corazón, no importa las circunstancias que estés pasando, cuando tú respetas a Dios, cuando tú realmente hablas con los amigos y lo único que le dices es que Cristo viene pronto, que quiere salvar tu vida de una muerte, que no importa las circunstancias, Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Cuando empiezas a evangelizar y a utilizar las plataformas para que Dios no pueda ser burlado y puedas defender la fe, dice la palabra del Señor, que no importa las vicisitudes, no importa las veces que te caigas, no importa las veces que hayas flaqueado, cuando tú adoras a Dios y respetas a lo que Dios dice en su palabra, Dios escribió tu nombre en el libro de la vida para recordarte siempre que cuando estés delante de tu presencia, tu nombre será escrito. Éxodo capítulo 32 dice, pero ahora
Si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo nos ratifica y nos dice que sí hay un libro donde se escriben tus obras y donde se escribe tu nombre. Así que es importante que ese nombre esté escrito en el libro de la vida y que tus obras a favor del evangelio se encuentren ahí. El Salmo 56, verso 8 dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Nuevamente el Salmo 56, verso 8 nos recalca y nos ilustra que hay un libro donde se escribe todo. Pero dice la palabra que el Señor, que aunque estemos errantes, aunque estemos perdidos, si nos acercamos y respetamos, si adoramos, si nos arrepentimos del corazón realmente y empezamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, Él enjugará nuestras lágrimas y escribirá nuestro nombre y las cosas que hacemos para su voluntad en el libro de la vida. En el versículo 17 dice: ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Será mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. La palabra del Señor dice que hay una diferencia bien marcada. Y que cuando venga el día del Señor, dice la palabra, ese día en que vamos a volver a estar con Él, a ser de Él, dice el Señor, ese día que vuelvan a ser míos, nosotros que somos su especial tesoro, y que Él no nos va a hacer ningún daño, y que nos va a tratar y nos trata como un padre a los hijos que le sirven, de un padre bueno. Dice el Señor que Él va a hacer la diferencia entre el que adora al Señor, entre el bueno y el malo, y el que adora a Dios y el que no lo adora. ¿En cuál de los dos lados tú estás? Dios no puede ser burlado, amigo y hermano que me escucha. Dios no puede ser burlado. Este mundo no puede burlarse de Dios. Sofonías capítulo 1, versículo 12 dice, y es un cántico, dice: cuando llegue ese día tomaré una lámpara y buscaré en la ciudad de Jerusalén a los que viven tranquilos. Cuando los encuentre, dice la palabra, los castigaré. Se parecen al vino que se pone a reposar y hasta atreven a decir: Dios no hace nada bueno, pero tampoco hace nada malo. Cuando una persona tiene este pensamiento, hermano, no se podrá encontrar su nombre en el libro de la vida. Porque Sofonías ya nos advierte que hay personas que miran y hacen las cosas en sus pensamientos, pensando que Dios no hace nada, que simplemente está ahí para pedirle cosas buenas para ti. Hermano, Romanos capítulo 8, versículo 4 dice: ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero acabo no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios. Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios no nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, hagan frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse de llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Hermano, hagamos como dice Santiago, hagamos como dicen los versículos 17 y 18 de Malaquías, porque ya viene el día del Señor para hacernos tesoro de Él, y Él no nos va a hacer ningún daño. Sin embargo, dice que va a hacer daño en la tierra
a aquellos pecadores, aquellos que se burlan de Dios. Dios es bueno y Dios realmente va a separar las cabras de los cabritos. ¿En qué lado tú quieres estar? ¿En qué sitio realmente tú quieres estar? Abre tus ojos espirituales y deja realmente que la palabra de Dios te hable. Dios es bueno y misericordioso. Dejemos que Dios escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que de una vez y por todas seamos nosotros diferentes entre aquellos que hacen el mal y el que hacen el bien. Prediquemos que Cristo viene, que viene en las nubes y todo ojo le verá. Prediquemos que Cristo sana, salva, bautiza y da poder, que aún en este tiempo hace sanidades, que aún en este tiempo puede restaurar las vidas, los matrimonios, y que no importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, Dios tiene una nueva oportunidad, pero que no nos olvidemos que Dios es un Dios celoso y que Dios es un Dios realmente que no comparte su gloria con nadie. Amigo y hermano, este es el día que ha hecho el Señor para que te puedas realmente sanar y salvar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Será en una próxima ocasión donde el Señor realmente nos va a deleitar con nuestra palabra del Señor. Ayúdame a orar, hermano, para que podamos seguir difundiendo la palabra del Señor en una manera especial. No te olvides del Señor, de ese amor, porque Dios es bueno y es maravilloso y para siempre es su misericordia. Cristo vino como un niño, estuvo aquí como un hombre joven, pero ahora está sentado a la diestra del Padre como un rey y nos dejó el Consolador para que nosotros podamos ser buenos y para ayudarnos en todas las situaciones que tenemos en nuestra vida para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero recuerda, hay que hacerlo con respeto, hay que hacerlo con entrega porque Dios no puede ser burlado. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora.